Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michel Fernando Vega García. Yo soy estudiante del primer semestre de la maestría en Ciencias del Deporte y en este pequeño video resumen vamos a hablar un poco de información específica del tema de carga de entrenamiento. Cuando nosotros practicamos algún deporte, los estímulos que utilizamos vienen a determinar la carga de trabajo a la que vamos a someter al deportista. La carga de entrenamiento va a tener una influencia mayor sobre el ritmo de desarrollo de la capacidad de rendimiento del deportista. Esta carga va a estar mediada por tres aspectos principales, que son el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. Como definición de carga, nosotros tenemos que es la influencia global de medios y métodos de entrenamiento sobre el organismo del deportista. En 1990, Verkhoshansky aborda un concepto global de lo que es la carga y lo define como el trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista, lo cual produce un efecto de entrenamiento que lleva al proceso de adaptación. Verkhoshansky nos dice que para nosotros poder elegir sabiamente la carga óptima del trabajo, se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales. En este caso son el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. En el mapa que vemos a continuación, viene desglosado cada uno de los tres aspectos. En el caso del contenido de la carga, va a referirse al nivel de especificidad del trabajo y el potencial de entrenamiento. En cuanto al volumen de la carga, se refiere a la magnitud de la carga, la intensidad de la carga y la duración de la carga. En cuanto a la organización de la carga, son dos elementos que lo componen y es la distribución de la carga y la interconexión de las cargas. En cuanto al concepto de secuenciación de la carga, solo se refiere a los elementos que van a ir unos sobre otros sobre el objetivo de la carga. La carga externa o física son datos objetivos que nos indica el trabajo que se está realizando, o sea, representa la magnitud, el carácter y la orientación del trabajo del entrenamiento realizado. La carga interna se manifiesta en la magnitud y el carácter de los cambios adaptativos en el organismo. Esta también se conoce como efecto funcional o carga funcional. Para que la carga de trabajo sea óptima, se deben elegir cuidadosamente los componentes y darles una buena dosificación. En el caso de los componentes más importantes para poder tener una carga óptima, ya fueron los antes mencionados en el mapa, que son el nivel de especificidad, el potencial de entrenamiento, la magnitud de la carga, la intensidad de la carga, la duración o densidad de la carga, la distribución de la carga y las interconexiones de las cargas. En cuanto al contenido de la carga, va a tener dos componentes principales que van a afectar a la carga. Uno es el nivel de especificidad de la carga y el otro es el potencial de entrenamiento. En cuanto al nivel de especificidad de la carga, se refiere a la mayor o menor similitud que tiene el ejercicio en cuanto a la manifestación propia del deporte o de la práctica deportiva. Esto nos va a dividir el nivel de especificidad en dos tipos de preparación, la preparación especial y la preparación general. En cuanto al potencial de entrenamiento, pues se va a definir como la forma en la que la carga estimula pues la condición del atleta. Esta carga o este potencial de entrenamiento va a ir aumentando en cuanto a la dificultad de ejercicios que nosotros ocupemos. Si nosotros logramos sobrepasar el objetivo que teníamos en cuanto
al potencial de entrenamiento, ese potencial va a disminuir, por lo tanto tenemos que ir aumentando progresivamente la dificultad y la carga de los ejercicios. El volumen de la carga nos va a desglosar tres componentes principales de la misma. Son la magnitud de la carga, la intensidad de la carga y la duración de la carga. La magnitud de la carga es una medida cuantitativa global de las cargas de entrenamiento con una orientación variable y funcional que se puede desarrollar en una sesión. Puede ser un microciclo, un mesociclo o un macrociclo. La magnitud viene determinada por el nivel del entrenamiento del atleta y por el momento de la preparación en la que se haga referencia en ese momento. La intensidad de la carga es un aspecto cualitativo y que se encuentra supeditada a nivel del deportista y al momento de la temporada. Como una definición de intensidad de la carga puede ser la fuerza del estímulo que manifiesta un deportista durante un esfuerzo. Tiene diferentes escalas de intensidad, puede ser escasa, leve, mediana, submáxima y máxima. La duración de la carga es un aspecto fundamental en el volumen y puede ser definida como el periodo de influencia de un solo estímulo, la distancia cubierta en una repetición o el tiempo total para completar toda una carga en una unidad. También puede ser manifestado como un periodo más largo en el que se trabaja con cargas hacia una misma orientación. Para la orientación de la carga tenemos dos componentes principales de la misma. Una que es la distribución de la carga en el tiempo y otra que es la interconexión de las cargas. En cuanto a la distribución de las cargas en el tiempo, pues se va a referir a literalmente el tiempo que le dedicamos a cada uno de los estímulos que nosotros vamos a dar en ese entrenamiento y en cómo van a estar divididos esos tiempos. Para la interconexión de las cargas, a lo que se refiere es la relación que van a tener las cargas o los tipos de cargas entre sí. O sea, poniendo un ejemplo, si nosotros vamos a trabajar un entrenamiento aeróbico, pues vamos a también trabajar un entrenamiento anaeróbico para ver cómo esa interconexión de cargas generan un crecimiento único. Como conclusión, la carga como estímulo externo hacia un objetivo en específico de entrenamiento debe ser muy bien organizado y muy bien planeado para que pueda ser efectivo y lograr el éxito deportivo. Debe de variarse y